La paz de Cristo, hermanos. Estamos disfrutando en esta mañana el estar aquí en este lugar. Es un lugar donde nos reunimos con un propósito únicamente de adorar y bendecir a Dios. A eso se reúne el pueblo de Dios, hermanos, a tener un buen tiempo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. No los oigo muy convencidos, pero espero que esto mejore conforme vamos a ir enseñando la palabra del Señor. Así como están de pie, hermanos, voy a pedirles que si me acompañan a leer una porción bíblica, y así estaré predicándoles por unos 30, 40 minutos. La palabra del Señor, hermanos, nos va a hablar aquí en San Juan capítulo 10. Vamos a leer unos 9 versículos ahí. Si son tan amables en abrir su Biblia, si es que traen, y si no, pues ahorita la ponen ahí en la pantalla. Y vamos a comenzar del verso 1 del capítulo 10. Gloria al Señor. Si empezamos con el verso 1 del capítulo 10 de San Juan. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Uno más para atrás. La tecnología falla, hermanos, por eso traigan su Biblia. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 10 verso 1 en lo adelante. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Gloria a Dios. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Verso 7: de cierto, volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Oremos al Señor. Bendito Dios, en estos momentos vengo ante ti, Señor, a pedirte tu ayuda. Te suplico que seas propicio a mi necesidad y me ayudes para que yo pueda en los siguientes 30 o 40 minutos expresarles algo de tu palabra. Concédeme, Señor Jesús, ser una bendición para todos y cada uno. Que tú, Señor, a través de tu palabra nos alimentes y nos des, Señor, esa seguridad que todo hijo de Dios debe de tener en ti. Porque pueblo tuyo somos, Señor, y somos tus ovejas, Señor. Tú pagaste el precio por nosotros, y es por eso, en gratitud, venimos a bendecir y alabar tu nombre. Ayúdame, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, un gloria a Dios, y siéntense, por favor. Gloria al Señor. Hermanos, en esta tarde le doy muchas gracias a Dios por estar frente a ustedes. Espero que hayan traído hambre, pero hambre espiritual, porque yo sé que han de haber almorzado muy bien. Pero no me refiero a esa hambre, sino a hambre de oír la palabra del Señor, porque es una bienaventuranza el tener hambre y sed de Dios. Bueno, la palabra de Dios que hemos leído, hermanos, es una parte muy esencial para nosotros, los hijos de Dios, todos aquellos que ya estamos dentro del redil
Tenemos aquí en nuestros medios a muchas personas que están ya casi a punto de entrar, están ahí ya a la puerta, pero les falta un pasito nomás, y ese pasito pues tienen que darlo porque Jesucristo, Él es la puerta. Gloria a Dios. Así le puse por título a este mensaje, Cristo es la puerta, porque Él es el único medio de salvación, porque así está escrito, hermanos, así está estipulado, porque nadie más pagó el precio por nosotros más que Cristo Jesús. Bueno, habla aquí de un redil. Dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, pues ladrón y salteador es, sino que entra por otra parte, pues es ladrón y salteador. Hermanos, quiero expresarles, ¿cuántos saben lo que es un redil? Levante su mano el que no la sepa. El que la sepa, manténgala abajo. El que no sepa lo que es un redil, levante la mano. Hay varios que no saben lo que es un redil. ¿Sí? Es importante saber, porque pues si no les voy a estar hablando acerca de que tienen que entrar al redil y tienen que entrar por la puerta principal, porque el redil nomás tiene una puerta. Entonces, bueno, voy a explicarles un poquito lo que es un redil. Un redil es un lugar específico que era una asociación de pastores o de personas que tenían rebaños de ovejas, y entre ellos se reunían, hacían un comité y se proponían en cierto específico lugar formar lo que es un redil. Un redil es un corral, un recinto, un lugar específico donde iban a guardar sus ovejas durante la noche. Y este recinto, hermanos, era un lugar de protección, un lugar donde era protección contra los ladrones, porque aquí explica en el primer versículo que dice que el que no entra por la puerta, porque el único lugar de entrada era la puerta, y ese no le hacían ventanas ni otra entrada más que la puerta, era el único lugar, y lo hacían de cierta altura, y por lo general era de piedras. Ellos trataban de hacerlo en un lugar donde hubiera muchas piedras para hacer una muralla o un cerco de piedra y así formar aquel recinto o lugar o redil o corral, lo que usted le quiera decir, pero también era considerado como el aprisco, porque esa palabra también está en la palabra de Dios, y en un canto está que las 99 dejó en el aprisco y fue a buscar a la que se le había extraviado. Bueno, pues el aprisco y el redil es lo mismo. Entonces el propósito de formar esta instalación ganadera para ovejas o para rebaño de ovejas únicamente era con un propósito, y esa asociación de pastores cada día al atardecer, antes de que entrara la noche, traían sus rebaños y los metían a ese redil, a ese lugar, y ellos tenían asignado a cierta persona, entre ellos se turnaban para velar o hacer vigilia por sus ovejas, para protegerlas de los ladrones y también de algún otro animal predador de ellas. Entonces era muy esencial tener un lugar donde pasaran la noche estos animalitos, o sea, el rebaño, y para eso era. Así es que ahora ya saben lo que es un redil, y todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, hermanos, Dios nos ha metido al redil porque somos ya parte de Él, porque usted es oveja del redil ya. Entonces nosotros queremos que nuestros amigos que nos visitan también tomen parte en este negocio de ser parte de las ovejas del Señor. Porque cuando no eres oveja, andas extraviado o estás a punto de entrar, pero mientras que no entres al redil del Señor, mientras que no entres en el plan de salvación, eres una oveja que está perdida, una oveja descarriada. Pero Jesús vino para reconciliar y para buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y a eso envió Dios a Jesús a este mundo, para reconciliar consigo al mundo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así es que, y dice ahí en el verso 2 y 3, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Qué importante, hermanos, que cuando llegaba al siguiente día en la mañana, cuando llegaba el pastor, porque algunos tenían 30, otros 40, otros 100, no sé yo, pero cada pastor tenía diferente número en su rebaño, y él llegaba ahí donde estaba el redil, y el que estaba ahí, el portero, le daba le daba la entrada. Dice: a este abre el portero entra el pastor de las ovejas. Dice: a este abre la puerta, y dice: porque el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él no iba a dejar entrar a nadie más que el que tenía su rebaño adentro. Y lo que se me hace bien tremendo, hermanos, es cómo este lugar se tenía que tener a alguien allí que cuidaba. Y tenemos nosotros a un Dios que cuida de nosotros, que nos protege, que nos ayuda, que está al tanto de nuestras necesidades en todo tiempo y en todo lugar. Ahora tú ya no eres una persona que vaga sin Dios y sin protección y sin dirección. Ahora tienes a alguien que está sobre tu vida, que te guía, que te conduce, que cuida de ti. Y entonces dice: porque más el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y dice: y él entra y les habla. Lo curioso, hermanos, que les hablaba por su nombre. Qué maravilloso es Dios, hermanos. ¿Cuántos oyeron la historia de Zaqueo la semana pasada? Y los que estuvieron aquí, el hermano que nos predicó la semana pasada, que vino de Mazatlán, él explicó muy maravilloso cómo Zaqueo, para poder vencer los obstáculos, se sube a un árbol. Pero mire, Jesús nunca había sido él presentado al Señor Jesucristo, y en cambio Jesús lo llama por su nombre. Le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa es menester que yo vaya. Él te conoce, él sabe tu nombre, aún desde antes de que tú ni siquiera tuvieras en mente venir al camino del Señor. Él ya te estaba llamando, y él ya te tenía en su lista de los que iban a ser redimidos, de los que iban a tomar parte en el redil del Señor. Qué maravilloso es Jesús, que tenemos un Dios que es específico en nuestras necesidades, pero Él nos conoce bien a fondo. Qué maravilloso es Jesús, hermanos. Pero antes de que se me pase algo, quiero darles a saber de que había un lugar allá en Jerusalén. Existía una puerta llamada la puerta de las ovejas. Y esta puerta era una puerta donde específicamente era para introducir los animales que debían de ser sacrificados en el templo de Dios. Y a estas ovejas tenían un propósito específico, porque iban a servir para sacrificio en el templo del Señor. Esa puerta estaba situada al norte de la muralla de Jerusalén, y por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios a Dios. Todos nosotros, hermanos, entramos en esta mañana por una puerta. Y esa puerta, hermanos, al entrar en este lugar, tiene que venir uno con reconocimiento en el lugar que uno está. Por eso dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice: servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y que ovejas de su prado. Usted es una oveja que está en la mente de Dios todo el tiempo, porque Él cuida de usted. Él lo conoce por su nombre. Aleluya. Nosotros, hermanos, no somos cualquier persona, somos alguien especial delante de los ojos de Dios. Por eso dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso nosotros también somos ovejas del redil del Señor, y también servimos para traer, hermanos, para traer sacrificio al Señor en este día.
¿Cuántos han traído un sacrificio al Señor en esta mañana? Trajimos, hermanos, sacrificio, fruto de nuestros labios, alabanza que glorifiquen y confiesen el nombre del Señor. Dice que el que sacrifica alabanza, dice, me honra. Así es que a veces usted se siente un poco incómodo y como que no, el ambiente no está apropiado, pero déjeme decirle, usted tiene que esforzarse en traer un sacrificio de alabanza a Dios, porque Dios se agrada de aquellos que le alaban y glorifican el nombre del Señor. Para eso entramos por estas puertas. Si no sabemos a lo que hemos venido, entonces ¿a qué venimos? Tenemos que entender que hemos venido con el propósito de adorar a Dios, de bendecir su nombre, no tanto para vernos cómo viene vestido el hermano o la hermana, ni qué tan elegante se ve, sino para bendecir el nombre, para contemplar la hermosura de Jehová y adquirir en su santo templo. Aquí adquirimos bendición y vida eterna. Porque aquí se manifiesta la gloria de Dios, aquí se mueve el poder del Espíritu Santo, aquí está el Señor Jesucristo paseándose en medio de nosotros, podemos sentir su presencia, por eso hay libertad para exaltar su nombre, por eso hay libertad para adorarle, para bendecirle. Porque Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y todos aquellos que hemos sido libres sabemos a lo que hemos venido, aleluya. Porque tales adoradores busca a Dios que le alaben en espíritu y en verdad. Y los que alaban a un Dios verdadero, un Dios vivo, es necesario que le adoren, aleluya. Por eso sabemos, hermanos, quién nos ha llamado y a quién seguimos. Dice que cuando saca a las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Qué maravilloso es, hermanos, saber que Dios nos llamó con un llamado excelente. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron a sentir por primera vez el llamado de Dios? Y sentían de una manera especial, se sentían tan amados de Dios que no pudieron resistirse al llamado de Dios porque empezaron a conocer su voz. Hermanos, lo que predicamos de aquí de la palabra, esa es la voz de Dios. Cuando alguien está predicándonos directamente palabra de Dios, nosotros sabemos reconocer aquel que habla basado en la palabra de Dios y entendemos que es Dios hablándonos, nos guste o no nos guste, aleluya, porque a veces es para alegría y gozo de nuestro corazón y a veces es para redargüimiento, para que nos enderecemos y caminemos rectamente delante de los ojos del Señor. Porque Dios al que ama también castiga y lo reprende. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Nosotros somos sus ovejas, hermanos, y sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz que no es de Dios. Dice que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Si somos, hermanos, realmente si somos seguidores genuinos de Cristo, sabemos escuchar y distinguir entre la voz de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso es que cuando Dios nos habló, hermanos, sentimos un llamado especial. Sentimos que Dios nos hablaba directamente a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y empezó a haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios estaba moviéndose en medio de nuestro ser, dentro de nosotros, para hacernos entender sus caminos, dándonos a entender que Él tenía algo mejor de lo que estábamos, por donde nosotros andábamos. Estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, Él tuvo misericordia de nosotros. Y por su gracia vino a nosotros, nos hizo entender estas cosas que para nosotros estábamos tan lejos, tan apartados de ellas, que fue tan nuevo todo para nosotros.
Yo no sé usted, pero para mí fue algo tan especial que yo sentí un llamado y sentí la diferencia de un lugar donde yo me sentía con religión, pero no basta tener religión, hay que tener una relación con Cristo. Y cuando comencé, hermanos, a venir a un lugar como este donde se adoraba a Dios, miré, hermanos, la diferencia de lo que es adorar a un Dios vivo y el adorar a estatuas, a aquellos que no saben lo que estoy hablando, es porque quizás crecieron aquí en este lugar y toda su vida estuvieron aquí. Pero aquellos que algunos de nosotros que venimos de un lugar donde adorábamos a dioses ajenos, que adorábamos a dioses que por naturaleza no son dioses, cuando Dios nos hizo un llamado, hermanos, nos abrió los ojos, nos abrió los oídos, nos abrió el entendimiento para conocer a un Dios real y verdadero, un Dios que se mueve, que nos motiva, que nos hace, hermanos, gritar y cantar y adorar a Dios de una manera, hermanos, porque hay gozo y ese gozo tiene que salir. Porque dijo el Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo refiriéndose al Espíritu Santo que nos motiva, que nos mueve a adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que a todo aquel que ha conocido al Dios verdadero no puede estar quieto, no puede estar callado, tiene que alabar y adorar a su Señor, porque ha oído la voz que lo ha llamado con un llamamiento especial. Es Cristo la puerta y tenemos que entrar por esa puerta. Pero Él nos llamó con un llamamiento santo, con un llamamiento especial, y nos hizo ver a nosotros en los caminos tan errados en que estábamos. Y Él, hermanos, teniendo misericordia de nosotros, hermanos, puso nuestros pies sobre la peña, dice, y enderezó nuestros pasos. Puso luego cántico nuevo, un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Eso hace gran diferencia entre todo aquel que conoce al verdadero y el que no lo conoce. Qué maravilloso es conocer a Cristo. Qué maravilloso es conocerle. Pero hay mucho peligro en aquellos que, si todavía están aquí, no tienes la libertad para adorar a Dios y no sientes en tu corazón, no sabes reconocer la voz de tu Señor, estás en un eminente peligro. Si no conoces la voz de tu Señor, si no es así, entonces hay serios indicios de que no eres un genuino cristiano. Un cristiano verdadero que sabe reconocer la voz de su Señor. Porque dice, hermanos, los que son míos me conocen, me escuchan y me siguen. Y dice allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, que el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿A cuántos los conoce el Señor? A mí me conoció el Señor y me trajo a un lugar como este. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, de pecado, de inmundicia, todo aquel que invoca su nombre. Así es que sobre nosotros se invocó el nombre de Jesucristo. Cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, hermanos, allí se invocó el nombre sobre ti para que tú le fueras fiel, para que supieras escuchar y reconocerlo y le siguieses todos los días de tu vida. Para eso se invocó el nombre del Señor. No es cualquier nombre, es un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para honra y gloria del Padre. Aleluya. Que Jesucristo es Dios. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios. Que no hay uno, que no hay dos, que no son tres, que Jesucristo es Dios. Así lo dice.
Dice allá en Ezequiel capítulo 34 que somos de Él, le pertenecemos a Él. Ezequiel 34 verso 31 dice: vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi pasto o de mi prado. Hombres sois, dice. Es que se refiere, da una tipología de un rebaño, pero nos mete ahí luego ahí, hombres sois, que somos usted y yo, hermanos, hermanas, pertenecemos al rebaño de Dios. Y dice, hombres sois, dice, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Quién lo declara, hermanos? ¿Quién declara eso? El Señor Dios Todopoderoso lo declara. Y si Él lo dice, yo lo creo. Créalo con todo su corazón, que usted es parte del rebaño del Señor. Usted le pertenece a Cristo porque ha entrado por la puerta principal. No ha entrado por otra parte. No entró por un portillo, ni brincó la barda como el ladrón y el salteador, sino que ha entrado en el rebaño del Señor a través de Jesucristo. Y por eso es que somos sus ovejas, rebaño del Señor somos. Por eso dice la palabra de Dios, dice que al extraño no seguirán, mas al extraño no seguirán. En el verso 5 del capítulo 10 de San Juan dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Está tremendo eso, hermanos. Hay que saber distinguir la voz de Dios para que no se vaya con la finta y no lo tambaleen cuando vengan otras doctrinas y pueden ser como muy sutiles o muy tremendos para explicárselo, y si no está usted bien basado, si no está bien cimentado en el Señor Jesucristo, lo van a tambalear y puede que usted se vaya tras el extraño, siguiendo voces de hombres o doctrinas de hombres y no de Dios, porque dice que al extraño no seguirán porque no conocen su voz. Aleluya. Miren, hermanos, hoy en día hay mucha facilidad para que la gente busque un mensaje diluido, un mensaje superficial, algo livianito, algo que les agrade, algo que los haga sentir bien, y para que ahí sí, aquí sí me gusta, aquí me dan por mi lado, aquí puedo hacer lo que quiero, andar en lo que quiero, y nunca dice nada es más, ni dicen que nos arrepientamos o que ni nos predican contra el pecado. Puro gozo y puro disfruten estar aquí se manifiesta Dios también, y aquí también Cristo nos visita. Y no, hermanos, hay que saber oír la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aleluya. Mas al extraño no seguirán. Fíjese, algunos en el principio, esto no es nuevo, de que hoy en día muchos vayan en pos de doctrinas livianitas o diluidas, puesto que desde los tiempos, hermanos, de que comenzó la iglesia del Señor, había quienes se extraviaban fácilmente y iban tras doctrinas livianitas o falsas. Y si miramos allá en Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9, vamos a ver cómo ahí dice la palabra de Dios en la siguiente manera. Dice, estoy maravillado, estoy como impresionado, estoy atónito, no lo puedo creer. Estaba en shock. Dice, estoy maravillado. Aquí dice pero la palabra posiblemente no sea la correcta, la traducción donde dice maravillado, porque esto suena como algo positivo, pero en realidad es algo negativo. Expresar de que alguien se ha apartado y ha ido tras una doctrina equivocada. Dice, estoy perplejo, estoy trastornado, no lo puedo entender, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir
un evangelio diferente. Entonces si en aquellos tiempos había, que no hay ahora, que la gente está procurando nomás la fácil. Pero ¿a quién le gustaba? Si usted compraba leche en México, allá donde su país donde venía, y si compraba leche y el lechero le aventaba ahí a 5 galones, le aventaba 1 galón de agua, usted iba, al tomarse le iba a echar de ver, iba a respingar. Dice, no, esta no viene buena, esta viene muy delgadita, esta es más, ni nata hace, ni sirve para hacer queso, no sirve. Así es una doctrina, hermanos, diluida, facilita. No sirve, que a fin de cuentas no te va a llevar a donde queremos ir. ¿A qué le tiramos, hermanos? A ir al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, el que nos puede introducir al cielo, el que nos puede meter al redil. Entonces con un algo livianito, alguna doctrina light, pues no se hace. Dicen, y luego dice aquí, no es que haya otro evangelio, o sea que no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Mira, esa es perturbación, y os pervierten, y dice, y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Todo aquel que predica una doctrina facilita y nomás para tener masas de gentes, están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. No están predicando que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el único medio de salvación. Y entonces, ¿qué le sigue diciendo? Dice en el verso 7, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así es, hermanos, así es que no se vaya por la suave, por lo facilito. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo en otro lugar, le dice, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso a los que les gusta lo facilito, pues allá hay masas de gente, porque allá todo se vale y no hay restricciones de nada, no les llaman la atención en nada. Y en cambio aquí donde se predica la verdad, hermanos, tenemos que decirles que tenemos que servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios de santidad, y por lo tal tenemos que andar conforme a ello. No podemos andar como nos dé la gana. Y si queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que aplicarnos a la palabra del Señor, para no querer entrar por otro lado en el redil, porque nos van a echar fuera. Si queremos entrar por allá a brincar el cerco, pues nos van a echar afuera, porque va a decir, aquí no, aquí tú no eres de los que tienen rebaño aquí fuera, tú no perteneces a este rebaño fuera, eres un lobo fuera. Así es que tenemos que entrar por la puerta y tenemos que predicar la verdad. Pero dice el Señor Jesucristo, nos recomienda que entremos por la puerta estrecha, y Jesucristo es esa puerta, aunque se ve estrecha, pero una vez que Jesucristo la abre, hermanos, allí se ve una amplitud, una gran bendición, hermanos, que Dios nos da al conocer su palabra, al conocer su nombre. Allí Dios te abre una puerta ancha de bendiciones. Dice que porque estrecho es el camino, porque se nos hace a veces un poquito difícil. Y porque a veces la carne, ¿por qué? Porque luchamos contra la carne, y a veces la carne no se quiere sujetar y no quiere acoplarse a la palabra de Dios. Y es por eso que se nos hace un poco angostito, pero hay que caminar allí, porque, hermanos, no vamos caminando solos. Jesucristo está de nuestro lado, y si Jesucristo está contigo caminando este camino, no importa qué angosto, qué estrecho se mire ese camino o esa puerta, tú vas a poder llegar, porque no vas solo. Jesucristo va contigo, aleluya. Él te conducirá hasta el lugar perfecto, adecuado, donde debes entrar, aleluya. ¿Por qué? Porque hemos conocido al verdadero, es que no seguimos a doctrinas extrañas.
Y nosotros, hermanos, conocemos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, aleluya, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, más que en el nombre de Jesucristo. Y a Él tenemos que responder algún día. El Señor Jesucristo nos está llamando, y es por eso que Él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque allá en Romanos capítulo 5 verso 2 dice, porque por quien también tenemos entrada, es por Él, por quien tenemos entrada, por quien tenemos entrada a esta fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Cuántos entienden que Jesucristo es la puerta? Aleluya. Porque no hay otra puerta, hermanos, no hay otra entrada. Es Jesucristo la única entrada, el único acceso al reino de los cielos. Y Él lo dice en su palabra, y en el San Juan capítulo 10, y volvemos para allá, dice, ya que ellos no entendieron esta alegoría o esta parábola que les decía, volvió Jesús a repetírselas. Y en el verso 7 dice, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Entonces eso como que, porque ¿a quién se dirigía, hermanos, aquí en este pasaje? ¿A quién se dirigía Jesús? ¿A quién les estaba hablando estas palabras el Señor? ¿A quién les habló este mensaje? A los escribas, a los religiosos de aquel tiempo, a los sacerdotes, escribas, fariseos. Entonces ellos se turbaron. ¿Qué se cree si nosotros somos los pastores de este rebaño de Israel? Ellos entendieron, pero se hacían que no lo entendían. Y dijo el Señor, no, se hacen que no lo quieren entender. Ahorita se los voy a explicar mejor. Porque después de que les explica todo, más adelante, ya casi al terminar este capítulo, dice que ellos juntaron piedras para apedrearlo por todas estas palabras que les decían. Y dice, más que Jesús se escapó por entre medio de ellos, porque no era su momento y él no vino para morir apedreado, sino para morir en la cruz del Calvario, porque por medio de ese Calvario, hermanos, de esa cruz, allí es donde Cristo Jesús nos abrió la puerta a nosotros, los que no éramos pueblo, aleluya. Dios nos abrió una puerta especial, y dice Jesús que les volvió a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Porque nosotros, hermanos, todos nosotros nos descarriamos, hermanos, cada uno de nosotros, cada cual se apartó por su camino. Dice, más el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que no teníamos entendimiento, como ovejas descarriadas anduvimos. Andábamos de mal en peor, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero bendecido sea el Señor, hermanos. Leyó el hermano el capítulo 2 de Efesios, donde nos habla, hermanos, cuán maravilloso es la misericordia de Dios. Dice que nosotros estábamos descarriados, estábamos muertos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero bendecido sea el Señor Jesucristo, que Él nos trajo a este redil. ¿Cómo fue que entramos a este redil? Entramos, hermanos, a este redil a través de la fe en Jesucristo. Porque sin Jesús, Él es el único medio de salvación. No hay otro. A través de Jesucristo. ¿Por qué? Por medio del arrepentimiento, el bautismo y la fe en Él. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin bautismo tampoco. Así es que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Así es que estamos aquí porque estamos creyendo que Dios nos va a galardonar o nos va a gratificar con la vida eterna, amén, hermanos, porque a eso vino el Señor, porque Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Aleluya, bendito sea el Señor. Cristo es la puerta de las ovejas. No hay otro medio de salvación. Dice en el capítulo, ya unos 5 minutos más termino, hermanos, pero creo muy importante una porción que dice aquí en el capítulo 10, verso 16, donde dice, en el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oh, bendito Dios. Hermanos, aquí esta porción nos llega a todos nosotros que no somos judíos, porque cuando está hablando ahí que dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se estaba refiriendo a todos los gentiles. Y eso comenzó cuando Dios manda a Pedro a predicarle un mensaje a Cornelio. Cornelio reunió a toda su familia y dice que también a sus más íntimos amigos. Y ellos escucharon, ya cuando llegó Pedro les dice: ahora aquí estamos todos juntos esperando a ver qué Dios te dijo que nos dijeras. Y qué tremendo estuvo, hermanos, lo que le dice ahí en el capítulo 10 de los Hechos. Y Pedro dice: ahora veo que Dios no hace excepción de personas, que de toda tribu, lengua y nación se agrada a Dios de aquellos que temen su nombre. Aleluya. Y ahí entramos nosotros, aunque Cornelio fue el primer gentil, y allí comenzó, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro pueblo. Y ese pueblo, hermanos, era todo aquel que no era judío, porque cuando llegó Pedro allí, él le dice: tú sabes cuán difícil es para un judío juntarse o acercarse a un gentil. Es abominable, le dijo. Dice: pero viendo la visión que me dio y yo haciendo caso a ello, aquí estoy. Y dice que empezó a predicarles la palabra de Dios, a predicarle de Jesucristo. Y mientras Pedro predicaba, hermanos, dice que se derramó el poder del Espíritu Santo entre todos los que estaban ahí oyendo. Y dice que ha de haber sido algo tremendo, porque juntamente con Pedro le acompañaron algunos judíos ya cristianos, o sea, hermanos de la circuncisión. Dice que cuando dice los hermanos de la circuncisión que vinieron con Pedro, dice, se quedaron atónitos o perplejos de que también entre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creían que la salvación era nomás para el pueblo judío. Pero Dios ya había dicho aquí en San Juan capítulo 10 verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y porque oímos su voz es que estamos aquí, hermanos. Porque oíste su voz, estás aquí. Porque estás oyendo su voz, es que estás aquí en esta mañana. Y no dejemos de oír la voz de Dios, hermanos, porque Dios tiene mucho que decirnos. Aleluya. Y de esa manera, hermanos, dice su palabra que allá en Romanos capítulo 9, capítulo 9, verso 23 al 26, dice, refiriéndose a esto que estoy hablando, de que tiene otro redil, otro pueblo que no era llamado pueblo. Dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice: a los cuales también ha llamado. A esto es a nosotros, no solo lo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dice: en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Ahí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Ustedes, hermanos, son hijos de Dios Altísimo porque han recibido el nombre de Jesucristo,
porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Así es que nosotros venimos a ser hijos de Dios o hijos del Dios Altísimo. Y a la no amada, amada. Nosotros somos amados de Dios, amados de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahora tenemos parte y suerte con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Porque a través de la fe, por medio de la fe, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios. Porque el mismo que se derramó en la casa de Cornelio es el mismo que nos ha llamado a este glorioso evangelio. Y estamos, hermanos, entrando por la puerta principal, que es Cristo. Cristo Jesús es la puerta. No hay otro medio, no hay otra manera de entrar. Él es el único acceso al cielo, a la vida eterna. Yo les invito a que se pongan de pie. Y hay muchas personas que están empezando a venir. Algunos ya tienen tiempo viniendo con nosotros. Y nosotros queremos que ustedes, instruirlos para que ustedes tengan la doctrina correcta y entren y reciban al Dios verdadero. Y entren por la puerta primordial, que es Cristo. Yo les voy a pedir a todos ustedes que han venido, o si usted que los conoce, que los invite a pasar a este altar. Vamos a orar por usted para que el Señor le siga revelando y le siga trayendo el convencimiento de que no hay otro mejor más que Él, de que no hay otro medio de salvación más que en Cristo. Así es que yo les invito a pasar. Invite a esas personas que usted está trabajando, que están yendo, que tienen estudios bíblicos en los hogares. Aquí yo tengo algún grupito que por aquí creo que están, porque aquí está, miro al hermano Mario. Yo les voy a invitar que pasen a esas personas que a las cuales yo les he estado empezando a dar estudios. Y hay muchos otros, tenemos muchas personas que nos visitan. Queremos que ustedes entren y se gocen con el Señor. Que ustedes aprendan a amar a Dios como Él debe de ser amado. Porque ustedes son amados de Dios, a la no amada, amada. Ustedes van a ser parte del redil del Señor, van a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y queremos orar por ustedes para que el Señor los llene de su presencia, de su Santo Espíritu, y los haga copartícipes de esta gloriosa bendición que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por ustedes. Con